Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde estudiamos las Escrituras desde una perspectiva hebrea, en búsqueda de la fe original de los apóstoles y patriarcas, quienes encontraron cómo servir al Elohim de Israel mediante la obediencia a la Torá y la fe en Yeshua. Mi nombre es Juan Valderrama y esto es Un Único Testamento. Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo, sean bienvenidos a este nuevo día de reposo, este nuevo estudio. El Señor nos regala nuevamente la oportunidad de poder compartir de su palabra. En este día de Shabbat es un gran privilegio para nosotros el estar aquí con cada uno de ustedes, disfrutando de este alimento, de esto que tiene el Señor preparado para todos nosotros en este día de Shabbat. Hoy nos da la oportunidad de estudiar una nueva parashá, de estudiar nuevamente su Torá, su palabra. Y en esta ocasión, estudiando la parashá número 47. La parashá que lleva por nombre Re'é, que significa mira. Esta parashá comprende el capítulo 11-26 de Devarim al 16-17. Pero en esta temática de un único momento, estaremos viendo solamente el capítulo 13, Deuteronomio 13, y lo vamos a enfrentar a una cita en el Brit Hadashah que se encuentra en Mateo 7, 21 al 23. Así que esos van a ser los dos textos que tendremos como base, y la parashá, el estudio del día de hoy, como vieron en la portada, tiene por título Mirad que nadie os engañe. Así que vamos a orar y a disponer el estudio de este día, dándoles gracias al Señor y a todos ustedes por conectarse y poder participar con nosotros. Padre bueno, te damos infinitas gracias en esta mañana por el día de Shabbat que nos regalas, porque nuevamente hay oportunidad para buscarte, Señor, para estar en tu presencia. Nuevamente tenemos la oportunidad de congregarnos, de estudiar tu palabra, Señor. Hoy es un día especial, Padre, un día en el que tus ojos, tu presencia, Señor, están rodeando la tierra, Señor, mirando donde hay aquellos que se reúnen a invocar tu nombre, aquellos que atienden a la voz de tu llamado, Señor, al mandato de tu palabra, Señor, de acordarnos del día de reposo, del Shabbat, para santificarlo. Yo te agradezco, Padre eterno, porque estamos aquí gracias a tu misericordia, Señor. No por las obras que hubiésemos hecho, Señor, sino porque tú eres grande y misericordioso para con nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre eterno, en esta mañana, y bendigo tu nombre. Te pido, Señor, que seas tú guiándonos en este estudio, Señor. Que tu palabra, al ser predicada, Señor, pueda llenarnos, Rey eterno, y pueda cumplir el propósito por el cual tú la envías, Señor. En verdad, estamos deseosos de que hables a nuestros corazones, de que nos instruyas, Padre, y de que tus palabras, Señor, puedan ser reales, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que podamos transmitir de esto a los que nos rodean. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que con corazón dispuesto se acercan a oír tu voz. Te agradezco, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, familia, como les venía diciendo, hoy vamos a estudiar a partir del capítulo 17 de esta parashá. Recuerden, el título de esta enseñanza es Mirad que nadie os engañe. ¿Y basado en qué he titulado esta enseñanza? Pues en el capítulo 13, bueno, de hecho, arrancando un poquito ahí en el 12:29, la escritura nos recalca a través de las palabras de Moisés sobre el tema de la idolatría, ¿no? Moisés en estos capítulos de Deuteronomio, como hasta el capítulo 25 más o menos, él va a estar recordando los mandamientos que ya anteriormente había dado en los otros libros de la Torá. De ahí a que el libro de Devarim tenga como
eh, se ha conocido más bien en el judaísmo, se ha conocido en las raíces hebreas como el Mishneh Torah o como la repetición de la Torah. El libro de Deuteronomio está lleno de instrucciones que ya Moisés había dado en otros libros, pero aquí está, digamos que resumido todo el tema de la Torah. ¿Por qué? Porque cuando ellos van a entrar a Canaán, Moisés antes de su muerte deja escrito en este libro todo lo que ya había anunciado al pueblo de Israel. Lo recuerda, ¿sí? Y todo el tiempo va a estar diciendo, acuérdate de guardar las palabras, los mandamientos del Señor, esto que te dijo, esto, aquello, no sé qué dice más. Así que cuando llegamos al capítulo 12, verso 29 en adelante, Moisés advierte en contra de la idolatría y de lo que pasaría cuando el pueblo de Israel entrase a la tierra de Canaán. ¿Qué se iban a encontrar cuando entrasen a la tierra de Canaán? Pues se iban a encontrar con naciones diferentes a ellos, naciones cuyos dioses el Eterno advierte, tengan cuidado de no desviarse en pos de esos dioses, tengan cuidado de no ir en pos de sus prácticas, de preguntar cómo celebraban, cómo guardaban sus fiestas, cómo hacían o no hacían con respecto a sus dioses, tengan cuidado de hacer eso. ¿Para qué? Para que no se desvíen, para que ustedes no se perviertan y resulten dejando al Señor su Dios que los llamó, que los rescató. Entonces Moisés hace esta advertencia a partir del capítulo 12 y vamos a arrancar ahí para tener un poquito más de contexto y seguimos leyendo el capítulo 13. Y dice así, acompáñenme al 12:29 del libro de Devarim. Dice, cuando Yahweh tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahweh tu Dios, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni quitarás de ello. Y como les decía, aquí arranca o continúa Moisés diciendo, tengan mucha precaución, tengan mucho cuidado, que cuando entren a conquistar la tierra de Canaán, van a encontrarse cualquier cantidad de dioses, cualquier cantidad de prácticas que van a ser diferentes a lo que yo les he ordenado. Tengan cuidado de no desviarse, ¿sí? Porque yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto, no son los dioses que van a encontrar allí los que los rescataron, fui yo. Así que guárdate de no tropezar yendo en pos de ellos, ¿sí? Sino más bien, destrúyelas, ¿sí? Dice, fíjate que el verso 30 del 12 dice, después que sean destruidas delante de ti, cuando destruyas a esas naciones, dice, no preguntes acerca de sus dioses. De la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. O sea, no digas en tu corazón, bueno, y ahora, ¿cómo sería que hacían estas naciones? ¿Cómo es que celebraban sus fiestas? ¿Qué costumbres tenían? No, no preguntes esas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente para Israel, al ser diferente, iba a ser llamativo, les iba a parecer chévere, interesante poder practicar de alguna otra manera el culto a Dios, ¿sí? Y ahí es donde nace ese deseo de la humanidad, del hombre, de, de inventar sus propias prácticas y sus propias maneras de celebrar a Dios. Entonces, muchos, es por eso que hacen las cosas como las hacen, guardan las fiestas como las guardan, enseñan lo que enseñan, porque en muchas ocasiones se quiere, digamos que, poner por encima de lo que Dios dijo, mis propios deseos, mis propios anhelos, mi propia voluntad. Y ahí es donde el Señor dice, ten cuidado, destrúyelas y acaba con eso y no practiques lo que ellos practicaban, haz lo que yo te he ordenado. Entonces dice, no harás así con Yahweh, no vas a servir igual que como ellos servían a sus dioses. Porque para mí, dice el Señor, es cosa abominable. Cuando el Señor llama a Abraham y lo lleva a la tierra de Canaán, cuando Abraham pisa por primera vez la tierra de Canaán y el Señor le promete esa tierra y dice, será para tu descendencia después de ti,
le dice, pero aún no, no en tus días, más adelante tus descendientes vendrán y poseerán esta tierra. ¿Y por qué le dice a Abraham que todavía no? Porque aún no ha llegado al colmo la maldad de estos pueblos. Y tuvieron que pasar más de 400 años para que el colmo de la maldad de los pueblos cananeos llegara al límite de que el Señor dijera, hay que acabarlos, hay que destruirlos, ¿no? De hecho, menciona una de esas prácticas, pues aún dice, a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Y esta era una práctica cananea específicamente encaminada al dios Moloch. ¿Sí? El dios Moloch es uno que tiene los brazos así extendidos hacia el frente, como recibiendo algo. Y la práctica era poner a bebés recién nacidos y dárselos como ofrenda quemada a Moloch. Y para el Eterno eso es abominación, ¿no? Coger a un bebé recién nacido y prenderle fuego, eh, supuestamente, ¿no? Honrando a un Dios que les pedía eso, ¿no? Que ahí es de donde nace todo el tema de las prácticas en general de los cultos de las diferentes culturas y de las diferentes religiones que parten de un deseo del corazón del hombre. ¿Por qué? Pues porque esos dioses ni ven, ni oyen, ni entienden, ni nada, ni piden esas cosas, pero en la propia necedad del hombre, en la terquedad del hombre y en la ceguera del hombre, resulta realizando ese tipo de prácticas y diciendo, no, es que mi Dios me las pide, cuando ni siquiera pueden hablar esos dioses, ¿me hago entender? Entonces, el Señor le dice a Israel, ten cuidado de no desviarte en pos de eso. Así que, en todo el tejido de la escritura, en toda la, si viéramos a la palabra de Dios como un telar, ¿cierto? Que hace, no, más bien como el telar, no, sino como el resultado de esa acción de tejer y resulta en una gran cobija, en una gran colcha, ¿sí? Eh, podríamos, digamos que pensar que cada hilo que se entretejió es una instrucción, es algo que el Señor nos dejó dicho. Y entre todas esas instrucciones que el Señor nos deja dichas, se entrelazan las advertencias contra el engaño y contra la apostasía, contra la rebelión, en ir en contra de la voluntad del Señor. Y en el capítulo 13 que vamos a leer de Deuteronomio, nos vamos a sumergir en esto, en la importancia de discernir entre la verdad y la falsedad. Esta enseñanza se llama mirad que nadie os engañe, citando a Yeshua en Mateo 24:4 que dice eso. En Mateo 24:4 dice Yeshua, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque muy acorde a lo que dice Devarim 13, donde nos va a hablar acerca de aquellos que incitarían en algún momento al pueblo, a la nación, a ir en pos de otros dioses diciendo, ven, sigamos a este Dios, que es nuestro Dios, y con engaños y con mentiras, con señales, con prodigios, ven, sirvamos a este Dios. Dice Yeshua, mira que nadie te engañe. Ten cuidado, porque el engaño es algo tan sutil que hay que tener los sentidos muy, muy, muy abiertos, muy dispuestos, muy atentos para discernir entre qué es verdad y qué es mentira. Entonces, la escritura nos invita a eso, a discernir entre lo verdadero y lo falso, ¿sí? Entonces, nos invita la palabra de Dios a mantenernos fieles en medio de las tentaciones, ¿sí? En medio de las falsas doctrinas, en medio de las falsas enseñanzas, para no desviarnos. Así que, a medida que vamos a ir viendo este pasaje, estos dos pasajes y bueno, otros más que van a acompañar este estudio, vamos a descubrir cómo esto que enseñó Moisés en el capítulo 13 de Deuteronomio trascendió a las épocas, a las edades, llegó hasta la época de Yeshua y hoy es aplicable a tener precaución con el engaño, ¿no? Vieron en la carátula que hay una máscara. Las máscaras son símbolo de eso, no porque digamos que sean malas, sino que en la historia, ¿sí?
el tema de las máscaras se ha usado para cubrir la verdadera identidad del que está detrás. Entonces, cuando tú te pones una máscara, puedes hablar y decir cosas sin miedo a que descubran quién está detrás de esa máscara, sino más bien con esa fachada que es la máscara, poder enseñar y decir lo que quieras. Entonces, eh, como en los teatros, ¿no? De antes, de esas películas que uno ve que iban al teatro con la, con las máscaras puestas para que nadie los viese, ¿no? O cuando iban a lugares de donde se hacían cosas raras o cosas así como oscuras, como feas, eh, se usaban máscaras para evitar que supieran quiénes eran los que iban a realizar ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, Yeshua nos advierte con respecto a esto, Moisés nos advirtió con respecto a esto, que es lo que vamos a leer, y es aprender a discernir. ¿Y cómo podemos discernir entre lo falso y lo verdadero? Pues teniendo como base las palabras de Dios. Cuando el Señor nos instruye en su palabra que hagamos esto, que hagamos aquello, eso debe ser la premisa fundamental para poder con ella identificar un engaño. La mejor manera de identificar un engaño es conociendo la verdad. Entonces, si la palabra de Dios es verdad, como ella misma lo dice y como tú y yo lo creemos, pues lo que está escrito allí permanece, trasciende de las épocas, o sea, no está limitada a un espacio-tiempo, porque sus palabras son eternas, y por ende llegan a trascender en cualquier engaño o cualquier mentira. Así que hoy vamos a centrarnos en esto. Y vamos a aprender a cómo Yeshua, los apóstoles, nos exhortan a andar con cautela espiritual, a tener mucho cuidado qué oímos, qué creemos, qué seguimos, ¿no? Y mantenernos en una entrega o en una devoción sincera, sin engaño, ¿no? De ahí viene la palabra sinceridad, ¿no? ¿De qué? De la... Creo que, la palabra sinceridad, si no estoy mal, que viene del griego, no mentira, no sé cómo será la palabra griega pero creo que la definición de esta palabra viene acerca de las esculturas. Cuando una escultura que se hacía en algún material X se dañaba, la manera de repararla fácil era con cera, ¿sí? Le acomodaban la parte que se le dañó y no sé qué. Pero ¿qué pasa con la cera? Que la cera no es un material tan resistente como otros, ¿no? Entonces, eh, digamos, si la cera se empieza a calentar o se expone a temperaturas altas, se derrite, ¿cierto? Entonces, si te vendían una escultura que tenía cera para arreglar o tapar una parte que se había dañado, pues en algún momento del tiempo se te iba a deteriorar, se te iba a volver a dañar y te ibas a sentir estafado. Lo que me dieron estaba dañado y no me di cuenta. Creo que en ese contexto es que surge esa palabra de sinceridad, de evitar lo que es aparente y dejar lo que es genuino. Dime. Del latín sincerita. Pureza y veracidad. Lo que les digo es quitar todo lo que es falso, lo que es aparente, y que permanezca la verdad. La verdad tiene esa particularidad, que es verdad, que no es aparente, que no se esconde. La verdad sale y se muestra, se manifiesta. Entonces, dicho esto, vamos al capítulo 13 del libro de Deuteronomio.
cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y se cumplieren las señales o prodigios que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Yahweh vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces fíjate, aquí arranca diciendo, si en algún momento se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños, la palabra profeta aquí en hebreo es Naví, ¿sí? Soñador es Halam. Y dice, y te anunciare señal o prodigios y se cumplieren lo que te anunció, la señal que te dijo. Y aparte te dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Dice, no darás oído al profeta, a la palabra de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Yahweh con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, imagínate compartirle a alguien que ha vivido, digamos, una experiencia acerca de un milagro que recibió del santo tal o de la virgen tal, ¿no? Que es muy común que esto pase, que alguien diga, no, pero es que yo soy devoto a la virgencita de Sorcoroma, porque la virgencita de Sorcoroma, no sé ni siquiera dónde queda Sorcoroma, pero la virgencita de Sorcoroma me sanó a mi hijo. Yo le oraba y le oraba, o lo rezaba, lo que sea, y me lo sanó. Y de ahí yo soy devota. ¿Sí? O de tenis, o de zapatos, de algún calzado de esos. Y dice, imagínate que eso pasara. ¿Cómo hacer para que aquella persona que es devota a un santo, a una imagen, entienda o descubra que en realidad ese santo o esa imagen no le hizo milagros, ¿sí? O que se lo hizo, pero que no es el Dios verdadero? Porque fíjate que acá dice, si el profeta o soñador de sueños te anuncia algo y eso se cumple, no dice que va a ser mentira, se cumple, y te dice, vamos y sirvamos a dioses ajenos, no darás oído a esa palabra de ese profeta, ni le seguirás, porque Dios te está probando. Esas cosas pueden pasar, ¿sí? Y por eso es que está este mandamiento acá. No es porque no pudieran ocurrir, es porque pueden pasar, ¿sí? Que alguien reciba un milagro o alguna cuestión de algún Dios o de algún santo que no es el Señor. El Señor dice, ten cuidado, porque eso te puede alejar de mis caminos. Yo te estoy probando para ver si me temes verdaderamente y si me amas verdaderamente. Así que, con esto, digamos que aquí en estos versos primeros, podemos deducir algo, y es que no siempre que ocurre un milagro, que ocurre algún prodigio, ¿sí? Esto viene de parte del Señor, de parte de Dios. Porque si ese prodigio viene acompañado de idolatría, viene acompañado de algo que va en contra de la palabra de Dios, pues por más señal o por más prodigio que sea y por más que se haya cumplido, dice el Señor, te estoy probando. Te estoy probando para ver si me temes a mí o solamente vas en busca de los milagros y de las señales para seguirlas. Entonces, todo lo quiere esto, o esto lo permite el Señor, es para saber si nosotros le amamos, si le tememos y si le seguimos, ¿no? Para darnos cuenta si el temor a Él es genuino, no es aparente, no es de momento. Muchas veces seguimos a Dios hasta que llega X o Y persona, nos dice alguna cosa distinta y se nos cumple, y entonces desde ahí se nos olvidó Dios y ahora voy y sigo a otro.
¿sí? Entonces, versículo 4. En pos de Yahweh vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y a él serviréis y seguiréis. Acá nos habla del Eterno, de su palabra. Esa palabra profética que es segura es lo que el Señor ya ha dicho. En pos de Yahweh vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis ¿qué? Su voz. No la del profeta o soñador de sueños que te diga vamos en pos de otros dioses. No, la del Señor. La voz que ya oíste, la palabra que has escuchado, esa síguela y mantente ahí. ¿Qué pasaba con el profeta o soñador de sueños que hiciese errar o desviar al pueblo del camino del Señor? Dice el versículo 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cuál es la consecuencia que plantea el Señor aquí para aquel que hiciese desviar a su pueblo de sus caminos? Dice, morirá. Morirá. Morirá aquel profeta o soñador de sueños que aconseje rebelión, que aconseje ir en contra de la voluntad del Señor. Así que dice, Yahweh te sacó de la tierra de Egipto, es Él el que te rescató. No vayas en pos de otro Dios, no vayas en pos de otro, porque a Él debes reconocerlo, a Él debes, ¿qué? Seguirle. Tu fe, tu devoción, tu entrega debe ser para Él solamente. Entonces, recuerda a Él quién nos sacó, quién nos liberó y quién debe ser el objeto de nuestra alabanza. Por más de que pudiese pasar, ¿no? Que te ocurriera un milagro, te ocurriese algo separado de Dios, Él dice, recuerda que yo soy el que te rescató, yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto, yo soy el que te libré, yo soy el que te, el que te traje por todo este camino, soy yo el que ha hecho el bien y la misericordia para contigo. Así que ten mucho cuidado y no te alejes de sus caminos. Ahora dice, versículo 6, si te incitare, perdón, tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, hijo de tu, perdón, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Y fíjate que aquí hay algo importante, hay algo interesante, y es el tema de que no solamente pudiese esto pasar con alguien extranjero o alguien alejado de tu propia familia. Dice, puede pasar con alguien que es de tu propia familia. Porque digamos que en la práctica, si una persona X que no es de tu propia sangre o de tu familia cercana, pues porque Israel igual todo era familia, pero de tu familia cercana, si en algún momento llegase a pasar que uno de tu casa te dijera, oye mamá, oye papá, oye hermano, mira, imagínate que yo estaba allí con tal persona y no, y le estábamos, y esa persona le estaba rezando a San Eusebio, ¿sí? Y le dijo, San Eusebio bendito, ayúdame que te necesito, pues para que rimara, ¿no?
Y San Eusebio le respondió y le ayudó. Vamos y sirvamos a San Eusebio. ¿Qué, qué, qué pasaría ahí? El Señor le dice, si es tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo, pero este te desvía del camino del Señor, dice, no consentirás, verso 8, es que estaba buscando dónde está, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni le encubrirás. Y esto es aquí un mandato fuerte, que creo que lo podríamos, eh, digamos que, transponder, o cómo se dice, poner en una equivalencia a lo que Yeshua dice en uno de sus, de sus intervenciones, en una de sus intervenciones cuando Yeshua dice en Mateo 10:37, precisamente, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. ¿Por qué seguramente Yeshua dijo eso? ¿O basado en qué lo dijo? Pues en que por sobre cualquier cosa, el amor a Dios debe primar que incluso tu propia familia. ¿Y esto en qué punto? Pues en el punto de que tu propia familia te aleje de los caminos de Dios. No con esto está diciendo que digamos que te vuelvas una persona alejada y que nadie puede hablarte ni nada, no. Pero si tu familia como tal te incita a rebelarte en contra de los principios, de las palabras, de las instrucciones del Señor, dice, debes amar más a Dios que a tu propia familia. O sea, primero debe estar por encima de tu familia el temor a Dios, el amor a Dios. Y es ahí es donde la cuestión se pone un tanto compleja, porque lo que les digo, si es una persona X, pues uno, pues, pues bueno, Tesuer, ¿cierto? Me alejo y ya no tengo nada más que ver. Pero si es de tu propia familia, ¿cómo haces tú para, digamos que, cortar eso con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, ¿cierto? ¿Cómo haces para cortar eso con tu, imagínate, con tu esposa o con tu esposo? Complejo. Pero de ahí es donde desde el principio debemos organizarnos, ¿no? Y hacer las cosas bien. Si llega a pasar eso, pues pídele al Señor sabiduría y que puedas manejar la situación de la mejor manera, pero nunca poniendo en, en riesgo, si se quiere, tu fe y el temor que tienes a Dios. Eso debe primar. Porque es que la vida en esta tierra es momentánea, es pasajera. Sí, vivimos muchas circunstancias, vimos tristezas, muchas alegrías pasamos, disfrutamos la familia, chévere, no sé qué, pero eso se va a acabar. En algún momento se va a terminar. ¿Sí? Como dijo un gran filósofo presocrático contemporáneo que ya murió, nadie es eterno en el mundo. Nadie. Todos pasamos, todos pasaremos a la historia. Todos seremos un recuerdo en esta vida. Pero si sembramos en la vida eterna, no seremos solo un recuerdo. Tendremos vida eterna, vida abundante. Entonces, ¿a qué nos invita esto? En la antigüedad, según este pasaje, había que matar a aquel que te incitara a alejarte de los caminos del Señor. Y obviamente todo esto no era como que la persona te decía algo y tú de una vez sacabas el pedraón y se lo metías en la cara para que se callara y lo matabas. No. Todo eso se comprobaba con un juicio normal, pero el primero que lanzaba la piedra para comenzar ese apedreamiento, esa lapidación, aquel que incitaba a rebelarse al pueblo o a tu casa o a tu familia, eras tú. Entonces, si tu mamá te había incitado, el primero que debía levantar la piedra contra ella para matarla eras tú. O tu hermano, tu papá, y cosa difícil, fuerte, ¿no? Pero
¿qué preveía esto? Pues preveía que el pueblo se desviase, preveía que el pueblo se apartase de los caminos del Señor. Iba a prever que luego la idolatría permeara a toda la nación. Entonces es mejor cortar de raíz un problema a que, ay no, es que porque es mi mamá, es que es mi papá, es que es mi hijo, es que es mi hermano, es que no sé qué, no, pues ay, pobrecito. Y luego tú terminas desviándote y ahora sirves a otros dioses y ahora toda tu casa y tus vecinos y el pueblo y la nación completa sirviendo a otros dioses. Imagínate. Entonces, esto era lo que acontecía. Así que dice acá, ten mucho cuidado de esto. Y Yeshua nos invita a no poner en nuestro corazón a un Dios que no sea Él. Y a que nuestra familia nunca ocupe el lugar que ocupa Dios. Muchas veces corremos, muchas veces hacemos, dejamos lo que es importante verdaderamente, que es el Señor, por nuestra familia. Y si bien es cierto, debemos ser amorosos, debemos ser pacientes, debemos tener misericordia, sí, pero no podemos olvidar quién es el que nos da todo. Y a Él es el que le debemos la honra, la alabanza. Para Él primero es cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, sigamos acá. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Yahweh tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de tu ciudad diciendo vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Yahweh tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Yahweh sea parte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Y aquí recordamos un ejemplo a Saúl. Cuando el profeta Natán le dice a Saúl que como mandato, Samuel, le dice a Saúl que como mandato del Señor debía destruir, ¿cierto? A los, no, Amalek, a los amalecitas, debía destruirlos. Saúl, listo, va y se va a la guerra contra Amalek y los destruye, gana la batalla, todo el asunto. Se regresa a Jerusalén, todo el asunto, y aparece el profeta. Y cuando entra el profeta le dice, bueno, ¿y cómo te fue? Saúl, lo más de bien, y por allá atrás, así. Y estaba Agag, el rey de Amalek, estaba ahí al lado de Saúl. Entonces entra el profeta y dice como, ¿y qué pasó aquí? Entonces le dice Saúl, no te angusties, no te alarmes. Imagínate que fuimos, solo la pasamos más bueno, destruimos a todos Amalek, eso raímos con todo, pero le surgió una idea al ejército y al pueblo y pues me pareció como chévere. Y es que las mejores vacas, las mejores ovejas, las mejores cosas que habían allí, pues las tomáramos y las trajéramos para ofrecérselas a Dios. ¿Qué te parece esa idea? Maravillosa, ¿no? No se le hubiera podido ocurrir a nadie más. Mejor que esa idea, ninguna. Y el profeta se molesta. Y de hecho les voy a dar la respuesta que el profeta da, que está en 1 Samuel 15:22. Para que esto lo tengamos siempre presente. Siempre presente tengamos esto. ¿Qué es lo que complace a Dios? ¿Qué es lo que complace a Dios? Que le prendamos holocaustos, ofrendas, que le traigamos cosas que demos, que no sé qué. ¿Qué es lo que en lo que se complace a Dios? Dice, 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, aquí le responde Samuel a Saúl y le dice, se complace, preguntando. Una pregunta
de la que tú sabes la respuesta, de la que Saúl sabía la respuesta. Pero sin embargo la hace el profeta y dice, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Pregúntate eso, ¿de qué se agrada más Dios? ¿De los holocaustos, de las víctimas, de los sacrificios o de la obediencia? Ciertamente, dice el profeta, el obedecer es mejor que los sacrificios. Tu idea, Saúl, puede ser lo mejor, pero no fue la voluntad de Dios. No fue la instrucción que Dios dio. Así que por más buena voluntad que tuvieses con ese traer de ovejas, de vacas, incluso dejar vivo al rey, muy buena voluntad tuviste, no fue la instrucción, no fue el mandato que Dios dio. Ciertamente es el obedecer mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. El prestar atención, a veces olvidamos eso. Prestar atención cuidadosamente a las palabras que el Señor ha dicho. Y es por eso que le metemos nuestro toque secreto. Como ducales, ¿no? ¿Cómo es ducales? Las del toque secreto. Entonces, ¿y de dónde sacaste eso? No, ese es el toque secreto que yo le doy aquí a la Torah, al mandamiento. Y el Señor dice es que no le tienes que meter ningún toque secreto porque ya la palabra sabe bueno como se las di a ustedes. No le metan el aderezo, ¿no? Porque, dice el versículo 23, fíjate, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y ahorita les voy a mencionar par pecados que son o eran condenables o la escritura, la Torah condena como pecados de muerte. O sea que la persona cometía eso y moría. O sea, había que matarla. Dice que la rebelión, o sea, el desobedecer el mandato de Dios es como la adivinación, porque al adivino, al hechicero, a la bruja, al que practicaba todas estas cosas ocultas, también debía matarlo. Así que como la adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, ¿la qué? La obstinación. Fíjate que yo alguna vez les he mencionado, o algunas veces les he mencionado acerca de esto. Y es que cuando tú haces tu propia voluntad, cuando tú interpones por encima de la palabra de Dios tu propia voluntad, es como si pusieras a otro Dios en lugar del Señor. Y aquí Samuel lo dice, la obstinación no es más que la terquedad y la necedad, no querer obedecer la palabra de Dios, es como cometer idolatría. Fíjate que a veces pensamos, digamos ahora ya que se acerca Yom Kippur, ¿no? Ya estamos a la vuelta de la esquina para las festividades de otoño, de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Y pronto nos encontraremos en la situación de celebrar la fiesta de Yom Kippur o la Santa Convocación de Yom Kippur. Y esta Santa Convocación es un momento de reflexión, de reconciliación, de pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y llega de pronto el momento de reconocer lo que hemos hecho. Y seguramente no se nos pasa por la cabeza el tema de cometer idolatría, porque asumimos el término idolatría con pues, postrarnos delante de una imagen, delante de una estatua, ¿no? De un monumento, de arrodillarnos ahí, no se dice así, una estatua o un monumento, ahí, y decimos, no, pues yo idólatra no he sido. Pues fíjate que Samuel dice que la obstinación, o sea, les voy a decir cuál es la palabra que se usa en hebreo para obstinación. Es la palabra patzar. Patzar significa insistir. Dice insistir, instar, importunar, tedioso, hacer, picotear. La obstinación no es más que la necedad, la terquedad en cuanto a una instrucción que Dios ha dado. Y cuando nosotros somos rebeldes a algo que Dios ha dicho,
y no lo hacemos, dice Samuel, eso es semejante a la idolatría, porque estás poniendo tu voluntad por encima de la de Dios. Y eso te hace a tu voluntad un ídolo al que le estás sirviendo. Pues cuando nos arrepentimos de los pecados en el tiempo de Yom Kippur, debemos tener presente eso. Si hemos sido obstinados, es como si hubiésemos cometido idolatría. ¿Y cuál es la consecuencia de la idolatría? Muerte. Esa es la consecuencia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y ahí es cuando Saúl se le acabó su cuartico de hora, su reinado. ¿Por qué? Por obstinado, por rebelde, porque pudo tener la mejor idea. No es que mira esas vaquitas al horno para el Señor, uff, y un pernil de cordero al horno, uy, esa vaina al Señor se agrada de eso lo más de bueno. Y Samuel le dice, al Eterno no le importa eso, le importa es que tú le obedezcas, no le traigas ofrendas, obedécele, obedécele y ya. Entonces, volviendo a Deuteronomio, a Devarim, dice, no pegarás tu mano a nada del anatema, o sea, de lo que el Señor dijo, eso destrúyelo, no puedes tomar de eso. Entonces, cuando Israel entrara a Canaán, no podía decir, ah, no, mire tan chévere este altar, este templecito, ¿cierto? Este templecito está muy bueno, podríamos reacondicionarlo, quitamos la imagen que está allá de Baal, ponemos una estrella de David, de pronto quitamos esa imagen de acera allá y ponemos un rollo de la Torá, ¿sí? Y ya empezamos a adorar a Dios acá. Dice el Señor, no hagas eso, no hagas eso. Tienes que destruirlo por completo, ¿sí? Y solamente en el lugar que el Señor escogió y de la manera en que el Señor ha dicho, de esa manera le vas a servir. De otra no vas a hacerlo. Entonces, no podías hacer como que, ay, tan chévere esa imagen, ¿y por qué no una imagen, no sé, en oro? Uy, pero es que ese oro vale, ¿por qué no la fundimos y me hago más bien una mezuzá? ¿No? Algo así sería la proporción. El Señor dice, no, tienes que destruirla. No cojas nada de lo que es consagrado a otro para ponérmelo a mí. O sea, lo mío es santo y no lo puedes profanar con algo que ya ha sido dedicado a otro Dios. Dice, de esta manera, el Señor tendrá misericordia de ti, se apartará el ardor de su ira, tendrá compasión de ti y te multiplicará como lo juró a tus padres. Versículo 18 y cierra el capítulo 13 diciendo, cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto delante de los ojos de Yahweh tu Dios. Entonces, la instrucción de este capítulo 13 es ten cuidado de no desviarte en pos de otros dioses, sin importar quién te lo diga, sin importar quién te invite. Puede ser el vecino, puede ser un extranjero o puede ser tu propia mamá, tu propio papá, tus propios hijos. No cambies la verdad, la palabra de Dios, lo que Él te ha dicho, por palabras que provengan de los labios de quien provengan. Y ahora vamos a ver varios pasajes del Brit Hadashah del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de esto y nos advierten de lo mismo que Moisés advirtió al pueblo, para darnos cuenta que esto permanece y cómo descubrirlo en nuestros tiempos. O sea, cómo dijo Yeshua y cómo dijo Pablo y cómo dijeron los apóstoles acerca de qué pasaría en los postreros tiempos y cómo aplicar este mandamiento en los postreros tiempos, ¿no? Para aprender a discernir, a identificar. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día muchos que predican el nombre de Dios, que se cobijan bajo el nombre de hijos de Dios, de pueblo de Dios, predican cosas totalmente contrarias y distintas a lo que Dios dijo. Entonces, ¿cómo yo identifico estos mensajes o estos patrones de conducta
que me llevan a pensar que lo que se está diciendo va en contra de la voluntad de Dios, pues vamos a ver qué dicen los pasajes del Brit Hadashah. Y arranquemos por Mateo 7:15, donde Yeshua nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjate que es similar a lo que dice Moisés. Si un profeta, un soñador de sueños te dice alguna cosa y te dice vamos en pos de otros dioses y sirvámosles, ten cuidado, no vayas en pos de ellos. Yeshua dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, o sea, con apariencia de hijos de Dios, con apariencia de servidores de Dios, pero pues dentro son lobos rapaces. Pero ¿cómo los identifico, Camilo? ¿Cómo hago para identificarlos? Juan, te tengo la respuesta. Versículo 16. Por su fruto los conoceréis. Por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y tú dirás, pero es que el fruto es bueno porque es una persona buena, una persona que ayuda, una persona que no, que no hace mal a nadie, que esto, que aquello, el fruto es bueno. ¿Será que eso es un fruto bueno? Si Yeshua dice por su fruto los conoceréis, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Esto qué quiere decir? Que el fruto de aquel que profesa la palabra de Dios, que el fruto de aquel que habla la palabra de Dios o dice hablar la palabra de Dios o que teme al Señor debe ser acorde no a sus palabras, sino a las palabras de Dios. Me explico, porque yo puedo tener un buen fruto en cuanto a muchas cosas que yo haga, que para los que me ven pueda ser una evidencia de que soy una buena persona. Pero eso no quiere decir que esté haciendo lo que Dios mandó que hiciese. ¿Sí me hago entender? O sea, yo puedo ser el más amoroso, puedo ayudar a la gente, no sé qué, y predicar que hay que, no sé, que hay que, ¿qué digo? Para no herir ninguna susceptibilidad. O como dice Pablo, bueno, si la palabra... no, como dice, ¿quién es el que dice eso? ¿Lo dijo Pablo, Yeshua? No sé, bueno, o me lo inventé yo, lo dijo alguien. Prefiero golpearte con la verdad que matarte con la mentira. No, mentira, no sé, eso es como un dicho popular, pero en la escritura sí se menciona algo como de que yo mejor les digo la verdad para no decir luego que no les... Para que no digan luego que no les dije lo que era y yo sea luego culpable de eso. Si yo te predico, ¿cierto?, que hay que adorar a Dios y que hay que servir a Dios un día distinto del que Él mandó, por más que mi fruto parezca bueno, no es genuino. No estoy mostrando lo que Él verdaderamente mandó. Por eso dice Yeshua, tengan cuidado porque la apariencia por fuera es de oveja, pero por dentro no es una oveja. Está disfrazada. ¿Por qué? Porque está alejándote de la verdad, de la palabra que yo te he dado. ¿O acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Sigamos viendo otros pasajes. Mateo 24. Mateo 24, 24. ¿Qué dice Yeshua ahí? Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. Entonces, dice Yeshua, ten mucho cuidado, porque habrán muchos falsos mesías, falsos profetas, que harán grandes señales.
Alguna vez escuché de alguien que decía, no, pues es que yo no me congrego ahí porque pues no he visto un milagro, no he visto eh, algo extraordinario que ocurra, ¿sí? Solo que hagas esto, que no sé qué, que guardes esto, pero nunca he visto un milagro. En cambio, a la iglesia que voy, al lugar donde voy, eso hay milagros, hay señales, hay prodigios. Yeshua mismo dijo, se levantarán falsos mesías, falsos profetas, falsos maestros, falsas personas que harán grandes señales, ¿cierto? Y que tratarán de engañar a los escogidos. Ya os los he dicho antes. O sea, Yeshua reafirma esto de tengan cuidado. Esto no va a ser nuevo, yo ya se los advertí. Y soldado advertido no muere en guerra. El fruto debe ser consecuente a la palabra. No puede ser consecuente a otra cosa, porque es que el nivel de bondad, el nivel de verdad, el nivel de justicia no lo dan nuestras propias obras. Dice la escritura que nuestras obras, las que nacen del corazón del hombre, por más buenas que parezcan, son como trapo de inmundicia. ¿Cuáles son las obras o el fruto genuino que no es como trapo de inmundicia, el que va acorde a lo que Dios dijo que era bueno? ¿Sí? Si Dios dijo, esto es bueno, y tú lo haces, pues tu fruto es acorde a eso, y es un fruto bueno. Pero si Dios dijo, esto es bueno, y tú haces otra cosa que también parece buena, pero no es conforme a lo que Dios dijo, pues es como trapo de inmundicia. Lamento decepcionarlos, pero yo he escuchado gente que dice, yo creo en Dios, y tales, y cómo le sirves o cómo le honras. No, pues yo no le hago mal a nadie, y pues ya, así vivo, y eso me parece que es bien. Y eso está bien, o sea, no hacerle mal a nadie está bien, pero no es todo. Nos quedamos en que es una persona buena, pero ¿cuál es el nivel de bondad? El nivel de bondad o el estatus de bondad o de que algo sea bueno no lo ponemos nosotros como humanidad. Porque hoy para la humanidad muchas cosas que para el Eterno son abominación son buenas. Entonces si nos ponemos a, 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 a medir la bondad de la humanidad con lo que la misma humanidad piensa que es bueno, nos fregamos. Porque para la humanidad hoy es bueno abortar. Nos fregamos si que pensamos eso. Para la humanidad es bueno hoy decir que un bebé que está en el vientre de su madre a los 6 meses todavía es un feto y no pasa nada si lo abortas porque no siente, no ve, no entiende, no nada. Y eso es una vida que realmente está ahí. Pero para la humanidad hoy en día está bien, no hay problema, ¿no? Y así hay muchas cosas de las cuales abomina el Señor, que la humanidad dice, pero no, usted sí es retrógrado, no, eso es bueno. Entonces ves que el nivel de bondad no se puede medir con lo que la misma humanidad dice, sino con lo que Dios dice que es bueno. Entonces si estamos de acuerdo en eso, todo lo que se ha alejado de la palabra de Dios y de lo que Él ha dicho, por más bueno que parezca, es como trapo de inmundicia. Sigamos leyendo la palabra. Vamos a 2 Corintios, a ver qué dice el apóstol Pablo, en el capítulo 11, versículo 13 al 15. Al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Mesías. Fíjate. Y no es maravilla. O sea, dice el apóstol Pablo, y no es nuevo. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuál es la mejor manera de presentar una mentira? ¿Cómo se muestra la mentira y el engaño? Para que sea atractivo, como algo bueno, como verdad. Entonces cuando te plantean una mentira o algo que es falso como una verdad, pues atrae. Por eso dice aquí Pablo, se hace la similitud, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? Por eso es que el pecado es tan atractivo, porque aunque destruye,
para tu carne parece bueno, pero te estás destruyendo, ¿no? Pero es que mira lo bueno que la paso, pero te está dañando. Pues sí, pero mira lo bueno que la paso. Entonces fíjate que el pecado es malo, es destructivo para el ser humano, para la humanidad, para el hombre, pero se presenta como algo bueno, porque satisface tus deseos carnales, nuestros deseos carnales. Entonces, ahí es donde dice, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero ¿cuál es el fin de aquel que aunque se disfrace con justicia y quiera aparentar algo que no es? ¿Cuál será su fin? Dice, pues conforme a sus obras. Aquel que guarda las palabras del Señor, dice, vivirá por ellas. ¿Sí? Y como siempre lo hemos dicho, no somos salvos porque guardemos instrucciones y guardemos mandamientos, porque somos salvos por la gracia del Señor a través de su Hijo Yeshua el Mesías. Somos salvos y es una evidencia y un fruto de esa salvación que hemos recibido, la obediencia a sus palabras, a sus mandamientos. Entonces, la obediencia a sus palabras y a sus mandamientos es una consecuencia de la salvación y del gran regalo que recibimos por parte del Señor. No los guardamos para hacer algo. Ya somos eso, pero la evidencia que a nosotros nos demuestra que esa salvación es genuina en nosotros es el fruto, es la obediencia. Efesios 4:14. El apóstol Pablo dice en su carta a esta comunidad en Éfeso: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. A veces la gente prefiere estar en una mentira que descubrir la verdad, ¿sí? Cuando tú presentas una mentira como verdad, al cabo del tiempo, de los años, esa mentira será una verdad para la persona, para la gente, para el pueblo, para la nación, para la humanidad. Y cuando se revela la verdad, la que sí es genuina, la que sí es real, ya el hombre no quiere salir de la mentira en la que han dado porque ha creído toda su vida que esa es la verdad. Y Pablo exhorta a la comunidad en Éfeso y les dice: ya no son niños ustedes. A un niño tú le dices, no sé, digamos, a Joshua, tú le dices, ese es el color rojo cuando está viendo el color azul. Y el niño te puede creer y va a crecer pensando que el rojo es azul, ¿cierto? O sea, un niño que nunca ha visto los colores, no digo ya alguien que los ha conocido porque él ya va aprendiendo. Pero si nunca los ha conocido, se los empiezas a presentar y le dices, mira, este rojo, o sea, tú sabes que el rojo es rojo, pero le dices, este es el color azul. El niño va a crecer siendo daltónico porque va a ver al rojo como azul y al azul como rojo. Y el niño asumirá que esa es una verdad. Y cómo luego tú, cuando esté grande, le vas a cambiar esa verdad que tú le presentaste, ¿cierto? Esa mentira que tú le presentaste, pues aunque le presentes la verdad va a ser muy difícil que él cambie. Y eso es un ejemplo tonto, pero ¿a qué voy con esto? A que así somos nosotros. Nos muestran, durante épocas, durante siglos, durante años hemos escuchado mentiras disfrazadas de verdad y las hemos creído. Y cuando la verdad se manifiesta, ahí es cuando nos va como perro en misa porque nos choca y resulta siendo muy difícil para nosotros el poder cambiar eso que hemos aprendido por algo que en verdad es real. Y cuando ya eres muy adulto, ya es más difícil cambiar y sacar. Yo he escuchado gente a la que
le hemos predicado o ha escuchado el mensaje de la Torá, el mensaje del Shabbat, el mensaje de la palabra de Dios, y ya se cierran y dicen, no, es que yo he creído toda la vida en esto y así es y así es. Pero no, mira lo que dice la Biblia, la misma que tú lees, pero mira, no, yo no creo en eso, esos falsas doctrinas o yo qué sé. Cada vez es más difícil, cada vez es más complicado, porque entre más pasan los años, la verdad que crees verdad, se va a ir afianzando, se va a ir afianzando y ya va a ser muy complicado sacarla de ahí. Sigamos, ¿qué dice Colosenses 2:8? Dice el apóstol Pablo a la comunidad en Colosas. ¿Recuerdan cuál era el que dirigía la comunidad en Colosas? ¿Ah? No. ¿Ah? Epafras. Epafras fue el que abrió la comunidad en Colosas. Filemón era de Colosas también, que lo hemos estudiado, ¿no? Pero él tenía una iglesia en su casa. Epafras, ¿cierto? Fue el que abrió la comunidad en Colosas. Y Pablo cuando le escribe a los colosenses, les dice en el capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según el Mesías. Vuelvo e insisto, cuando el fruto que se da es según los rudimentos, conforme al mundo, según los hombres, según las tradiciones, y no conforme al Mesías, pues no es un fruto genuino, no es un fruto verdadero, no es algo que te vaya a servir, ¿no? Entonces, ten cuidado que nadie te engañe con filosofías y huecas sutilezas. Fíjate que hay muchos razonamientos humanos que tienden a persuadirlo a uno, porque uno se pone a pensar y dice, uy, sí, ¿no? Tal, y se empieza a darle vueltas al asunto. Si eso va en contra de la voluntad de Dios, de lo que Él ha dicho, por más interesante o inteligente que parezca, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Por nada del mundo. Primera de Timoteo 1, 3 al 4, el apóstol Pablo le recalca a Timoteo esto también. Y le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Le dice Pablo a Timoteo, recuerda que yo te dije que te quedaras en Éfeso cuando estuve en Macedonia y que te dije que tuvieras cuidado de aquellos que enseñan doctrinas diferentes, que no prestes atención a fábulas, genealogías interminables, que lo único que traen es disputas y no edifican para la fe. Entonces, no solamente con, pues con el mundo o con lo que el mundo te presente como algo que sea verdad, sino con lo que la misma incluso religión te presente como verdad, hay que hacer como los de Berea, escudriñar si lo que predican es cierto. Aquí Pablo se refiere a los judíos, donde por tradiciones, con genealogías interminables y con mitos y fábulas, como lo mencionan otros pasajes, querían instruir a las comunidades que Pablo había alcanzado. Y dice Pablo, no te dejes engañar. No te dejes engañar y no dejes que sean engañados en ninguna comunidad, porque por más bueno que parezca, por más santo que parezca o de donde provenga, ten mucho cuidado porque son fábulas y filosofías humanas. No provienen de Dios. Y pueden parecer muy bonitas, pero ten mucho cuidado con eso, porque en las religiones se encuentran muchas cosas también que pueden resultar alejándote de los caminos del Señor más que acercándote. Yeshua bien dijo acerca de los fariseos, de los escribas, ustedes recorren cielo, mar y tierra, hacen prosélitos y luego los vuelven peor de lo que ya eran. Ustedes se paran en la puerta y no dejan ni entrar ni salir porque los llenan de tantas tradiciones, de tantas costumbres, de tantas cosas que estos resultan ya ni siquiera queriendo seguir a Dios.
Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Seguimos ahí, pero un poquito más adelante. Le dice Pablo a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua y a las doctrinas que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Es 3 al 4, ¿no? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjate que Pablo le dice aquí a Timoteo esto: si alguien enseña otra cosa diferente, ¿sí?, y no conforme a la palabra sana que yo te he instruido, no conforme al Señor y a la doctrina que es conforme a la piedad, ten presente que está envanecido, que no conoce nada, que delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen la envidia, el pleito, la blasfemia, las malas sospechas, y pleitos necios de hombres corruptos de su entendimiento, privados de la verdad. Entonces el mundo, las religiones se han privado de la verdad por ir en pos de sus propios deseos, de sus propios pensamientos. A lo Saúl: no, es que a mí me pareció chévere guardar las vaquitas y las ovejitas. Y el Señor le dijo: es que puede parecerte chévere, ¿cierto? Puede parecerte lo más innovador, lo más cool, pero si no es conforme a la piedad, si no es conforme a la verdad, si no es conforme a la palabra, deséchalo. Nada que ver, nada, no tienes nada que hacer ahí. Segunda de Pedro 2, 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchas veces es por esto que la verdad es blasfemada. ¿Qué es eso? O sea, como que la gente habla mal acerca de la verdad. ¿Por qué? Por el mal testimonio de otros que han predicado una pseudo verdad, pero que es mentira. Entonces de ahí es que sale mucha gente hablando que los pastores esto, que los que cristianos esto, que los no sé qué esto, que no sé qué. Es por eso. Porque la manera de proceder de aquellos que dicen hablar la verdad no es conforme a la verdad. Entonces, la verdad es blasfemada por eso, por la avaricia, dice acá, por la mercadería, por las palabras fingidas. Así que, mucho cuidado, dice el apóstol Pablo. Ah, no, acá este es Pedro, este es Pedro. Vamos a primera de Juan 1:4, que dice, ¿sí era? Ok, 1:4 en adelante. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, ¿cuál? Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Ahí es donde les digo que la verdad de Dios no es aparente, no es momentánea, no se oculta, la verdad es verdad. Y de parte de él dice, no hay ningunas tinieblas en él. El engaño y la mentira, tarde que temprano, se descubre. Tarde que temprano, se cae por su propio peso. Pero la verdad permanece. Y esta es la certeza que debemos tener de nuestro Dios al que servimos, que sus palabras no han cambiado. Si Dios cambiase, familia, si Dios cambiase, mis hermanos, ni tú ni yo tendríamos la oportunidad
de servirle, de seguirle, porque si Él cambió un día al pueblo que escogió, con el cual hizo un pacto desde Abraham, para escoger a otro y desechar al que escogió, ¿qué te asegura que tú, primero que todo, seas mejor que aquel pueblo que Él desechó? Si cuando vemos las cosas que hacemos, nos parecemos a ese pueblo que sacó Él de Egipto, ¿qué te asegura que Él el día de mañana no le dé por cambiar a otro pueblo? Porque nosotros también hacemos cosas mal. ¿No es mejor más bien darnos cuenta de que su fidelidad es eterna y que su palabra permanece, y que es por esto que tú y yo podemos estar firmes delante de Él, sabiendo que su palabra no va a cambiar y que lo que Él ha dicho va a permanecer a lo largo de las generaciones, de las edades, y que ahí es donde está nuestra fe y donde se fortalece nuestra esperanza? Segunda de Juan, ahí más adelante. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Yeshua ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y bueno, hoy en día hemos visto incluso de todo este tipo, ¿no? Hay muchos que han dicho que, que incluso el Mesías ha reencarnado o ha venido en otros, ¿no? De los cuales dice: ten mucho cuidado. Hay otros que dicen que ni siquiera ha venido. Ten mucho cuidado. Todo esto es parte de lo que la escritura menciona como la apostasía, ¿sí? Como el negar la verdad de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hecho, y ocultar esas verdades con mentiras, tratando de hacerse pasar muchos como aquel que ya vino. Así que veamos unos pasajes donde la escritura nos exhorta a que el mensaje que predicamos, y que aquellos que predican la verdad, o de los que dicen predicar la verdad, debe ir acompañado de qué. Miramos de qué debe ir acompañado el mensaje de aquel que predica la verdad, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 12:50, Yeshua dice, cerrando ese capítulo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y esto lo digo porque muchos nos llamamos hijos de Dios, nos hacemos llamar hijos de Dios, ¿cierto? Pero, ¿qué en realidad es lo eh, qué en realidad es lo que nos avala como hijos de Dios? Dice: aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No tu voluntad, no la del pastor, no la del apóstol, no la de la religión, no la de esto que oíste, no, la voluntad de Dios. Eso es lo que te avala a ti, como hijo e hija, como hermano o hermana del Mesías, como aquel que hace, o aquel que hace, mejor aún, la voluntad del Señor. Lucas 6:26 nos dice: Lucas 6:26, se me perdió, acá está. Ay de vosotros, dice, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Fíjate que no se trata, por lo que les decía, ay, no es que es una persona buena, ay, no es que es una persona lo más de chévere, no, y lo que predica, uy, no, lo más de bonito y eso, pero usted lo viera, esa persona no le hace mal a nadie, es una persona lo más de bonita. Y dice Yeshua: ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros, porque así hacían de sus padres con los falsos profetas. Y aquí esto más que sí, pero digamos que, ¿cómo? No, no, lo que quiero decir es que esto no quiere decir que no, pues que la gente no hable bien de nosotros, porque pues, obvio,
Si predicamos la palabra y la vivimos, pues lo más normal es que la gente hable bien. Pero la exhortación que hace Yeshua es, ay de ustedes cuando hablen bien de ustedes, no siendo ustedes consecuentes con la palabra, porque de la misma manera lo hicieron sus padres con los falsos profetas. Entonces Yeshua lo que está queriendo decir acá es, no es sinónimo de estar haciendo las cosas bien y de haciendo la voluntad del Señor el que alguien hable bien de este o de aquel. Es el fruto lo que demuestra que esa predicación va acompañada de verdad. Y un fruto, vuelvo, no conforme a incluso a sus propias palabras, sino conforme a lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día, las predicaciones, las enseñanzas, lastimosamente, son de no sé, 30, 40 minutos, ¿cierto? Donde se toma un versículo y de ahí se desprende toda la enseñanza. Donde la mayoría de las cosas que se dicen, pues provienen desde la persona y no de lo que Dios ha dicho, ¿cierto? Y aquí es interesante ver cómo los apóstoles predicaban, cómo el mismo Yeshua predicaba. ¿Cómo lo hacían? Citando la palabra. Yeshua, el libro que más citó fue este, Deuteronomio, de Barín. Lo citó muchísimas veces y era su manera de predicar. Bien está escrito, así fue dicho, no sé qué, bien dijeron los profetas, habéis oído que fue dicho, vieron en la Torá, si leyeran a Moisés me creería. O sea, todo el tiempo está recordando Pablo en sus cartas, que son difíciles como Gálatas, como Romanos, ¿cierto? Incluso la carta de Corintios, todas estas cartas que son complicadas, están llenas de palabra. Pablo citaba mucho la ley y los profetas, todo el tiempo. O sea que la predicación debe ir acompañada de palabra. Por eso digo que es extraño uno tomar un versículo y no leer más la Biblia, sino solo ese versículo y de ahí ya predicar ese versículo y el resto es hablando cosas pues que seguramente a la gente le parecerán muy chéveres, muy atractivas y eso es lo que de pronto llama la atención de un servicio en el que en menos de 2 horas ya cumpliste con la cuota semanal de, de comunión con Dios. Ya, cumpliste y la pasaste bueno, disfrutaste, chévere y ya. ¿No? Se ha perdido el hecho de que la enseñanza vaya acompañada de palabra de Dios todo el tiempo. ¿Sí? Esa era la manera de los apóstoles, ¿no? Pablo predicaba hasta altas horas de la noche, se quedaba ahí dándole y hablando y predicando la palabra del Señor, ¿cierto? Yeshua enseñaba a sus discípulos todo el tiempo, trayéndoles a colación palabra, ¿cierto? Y instruyéndolos todo el tiempo. Entonces, el hecho de que, como dice este pasaje, alguien hable bien de un predicador, o muchos hablen bien de un predicador, no es sinónimo de que aquel lo esté haciendo bien. El fruto es el que da la evidencia. El fruto de que lo que se enseña es conforme a lo que Dios dijo. Lo demás, perdónenme la expresión, pero es carreta. Juan 14:15, ¿esa fue la que leímos? No. Ah, fue Lucas. Listo. Juan 14:15 dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Entonces el fruto del amor y la evidencia del amor a Dios, del que yo profeso, es guardar sus mandamientos. Vuelvo y digo, alguna vez le escuché a alguien decir, es que yo creo en Dios, y bueno, ¿y tú cómo dices que crees en Él? No, pues porque pues yo creo que Él existe y pues yo hago cosas buenas, no le hago mal a nadie. O sea, el punto al que siempre llega la gente de que eso es tener fe en Dios y vivir bien, es no hacerle mal a nadie, ¿cierto? Pero en eso no radica el amar a Dios. El amar a Dios trasciende, como leímos en una de las parachas pasadas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, ¿cierto? Hablando de sus palabras cuando estemos en nuestra casa, en el camino, al acostarnos, cuando nos levantemos, enseñando eso a nuestros hijos, viviéndolas todo el tiempo. No es solamente no hacerle mal a nadie,
Eso hace parte, pero hay un reguero de cosas que el Señor demanda de nosotros en cuanto al temor que profesamos y la fe que tenemos. Bien dijo Santiago, ¿tú crees en Dios? Bien haces, chévere, un punto por eso. Pero los demonios también creen y tiemblan. Mas quieres saber, dice Santiago, hombre vano, superficial, de ese que cree que temer a Dios es no hacerle mal a nadie. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Que no puedes decir que temes a Dios si no lo demuestras con tus actos basado, vuelvo e insisto, en lo que Él dijo. Ahí es donde el fruto es verdadero, es genuino, sirve. El fruto no sirve cuando es basado en mi propia experiencia, en lo que yo creo, en mis experiencias místicas y en eso me baso y ahí doy mi fruto en eso. No, en eso no sirve. El fruto genuino del cual dice Yeshua, por sus frutos los conoceréis, está basado en la palabra fiel y verdadera que Él ya dijo. A ver, tengo una cita aquí, Santiago 1:22. No sé si es la que les acabé de decir, pero veámosla. Ok, bueno, se habla similar. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. El peor engaño que uno se puede hacer es pensar que porque escucho la palabra cada Shabbat, ya con eso tengo. Hazla, haz la palabra que el Señor te ha ordenado. Y cerremos esta enseñanza hablando de las advertencias contra la apostasía que la palabra nos recalca. Y el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, menciona lo siguiente: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía no es más que el enseñar, predicar y convidar a otros a ir en contra de la voluntad de Dios, de lo que Él ya dijo. Todo eso es apostasía. Cuando alguien te enseña un camino diferente a lo que Dios dijo, eso es apostasía, por más bonito que parezca, por más interesante y entretenido parezca, eso es apostasía. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda Tesalonicenses 2, 3 al 5. ¿Qué es la apostasía? Tranquila. La apostasía es... la apostasía es el engaño que se presenta de la verdad. Dice Yeshua, cuando venga la apostasía, es necesario que pase, porque la apostasía lo que hace es enseñar una cosa totalmente diferente a lo que Dios ya ha dicho y presentarla como verdad. Así que la apostasía en su definición más básica es una deserción a la verdad, como cuando estás en el ejército y te escapas porque ya no quieres estar más ahí, que ese es el término de deserción. Bueno, pues a eso se refiere, a que estás en algo de lo cual tienes que permanecer ahí, no debes salirte, pero decides salirte de ahí por seguir otra doctrina, otra enseñanza de la cual Pablo nos dijo, cuídense de no ser movidos por cualquier viento de doctrina. Y es necesario que esto pase, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Recordemos que en los profetas habla acerca de aquel cuerno pequeño que se levantaría y hablaría grandes cosas contra el Altísimo y se sentaría en el trono de Dios y cambiaría los tiempos, la ley, ¿cierto? Y diría cosas distintas a las que Dios ya dijo. Dice Yeshua, esto es necesario que pase, en Mateo 24 lo menciona. El apóstol Pablo, citando eso y recordando los profetas, dice, es necesario que esto pase
Pero tengan mucho cuidado ustedes. Tengan mucho cuidado porque se levantarán en contra de todo lo que es Dios, ¿cierto? De lo que el Señor ha dicho, de sus prácticas, de lo que Dios ha ordenado hacer. Se levantarán muchos queriendo ir en contra de eso y enseñando que eso está mal y que lo que está bien es esto o aquello. Tengan mucho cuidado. No se dejen persuadir por filosofías, por pensamientos humanos que parezcan muy razonables cuando en realidad están alejados de la verdad. Primera de Timoteo 4, 1 al 5. Dice, sí, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, no, pero espere, cerremos el verso 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué santifica las cosas? ¿Qué hace que algo sea bueno o no? La palabra de Dios. Aquí Pablo lo dice. Porque por la palabra de Dios es y por la oración es santificado. Cuando dice acá Pablo que nada es de desecharse, que Dios todo lo creó bueno, porque por la palabra de Dios es santificado. A lo que se refiere Pablo es que, y lo está diciendo claramente, es que Dios, como cuando en la creación, en Génesis dice, y Dios creó no sé qué, y dijo, y vio Dios que era bueno, ¿cierto? Bueno, en la Torá, el Señor dice, esto es lo bueno. Estas son las bendiciones que recibirás por hacer lo bueno, estas son las maldiciones que recibirás por hacer lo malo. Ya hay un estándar de calidad, un nivel que Dios puso, del cual dijo, ahí vas a ser medido. Y el fruto que des con respecto a eso es el que te medirá, como árbol bueno o como árbol malo. Así que, por más de que vengan y te digan otra cosa distinta, ¿sí? No te alejes de la verdad que ya conociste, porque Dios lo que dijo es bueno. Hoy el mundo dice que es bueno X o Y cosa, cuando Dios dijo desde el principio eso no es bueno. Entonces, por más de que el mundo lo llame bueno, familia, Dios dijo que no era bueno. Y ahí debemos permanecer en eso porque si no, ¿dónde va a llegar la moralidad? ¿Dónde va a llegar esta humanidad? Si seguimos como corderitos dejándonos llevar por lo que el mundo dice que es bueno. Lo que hace unos años era aberrante, hoy es maravilloso, wonderful, ¿cierto? Incredible. Y todo lo lo grande, lo bonito, lo chévere. Y a la gente le parece eso lo más cool. Y aquel que esté distinto, pensando distinto o quiera recalcar los principios bíblicos, le dicen retrógrado o todo, lo que sea. Hay que tener mucho cuidado porque así va a ser y en constante crecimiento, un constante crecimiento acelerado además, en el que el hombre se va a ir desviando y desviando y desviando y desviando y cada vez va a llamar a más cosas malas como buenas. Y la humanidad va a estar... Ajá. Cada vez se irá cauterizando la conciencia más y más. No podemos, exacto, no podemos cambiar lo que él dijo que era santo. Pues dice acá, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, ¿no? Por ejemplo, este texto lo usan para decir, no, es que mira, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias. Por eso yo oro por el pedazo de costillitas de cerdo y me las como. Porque ahí dice que si se toma con acciones de gracias, ya, ¿no? Pero solo se aplica para ese, ¿no? Porque si yo les dijera que si toman con acciones de gracias eh, un pedazo de rana venenosa, pues seguramente ahí no te lo vas a comer. Dice, uy, no, no, porque eso sí es malo. Pero no es que en la lógica todo lo que Dios creó es bueno y nada se puede desechar. Las lógicas humanas
tienden a caerse de su peso y de su lógica y de su razonamiento porque carecen de un fundamento estable. La palabra de Dios no, la palabra de Dios no sufre de eso. A la palabra de Dios no le dan penas con eso porque la palabra de Dios es veraz, es verdadera. Por eso dice, Dios avaló en su palabra esto o aquello, eso es lo que debes hacer o no hacer. Entonces, concluyendo el tema de hoy, vimos que Moisés recalca al pueblo tener mucho cuidado con aquel falso profeta, aquel falso maestro, que se levante para, con milagros y con señales, desviarte del camino de Dios. Mostrando algo que para el hombre es llamativo, como lo es un milagro, como lo es un prodigio, una señal, pero que al final esto resulta siendo desviación para el mismo hombre porque te aleja de la voluntad de Dios. Entonces, por más bonito que parezca, por más a gusto que te sientas, ¿sí? Si te llamas Augusto, pues doblemente a gusto. Ten mucho cuidado porque el engaño se disfraza de verdad. ¿Y cómo discernimos la verdad de la mentira? Con su palabra, porque su palabra, dice, es verdad. Entonces, que mira que me sanó ya usé a Sor Coroma y a San Ignacio, ¿dónde fue? A otro. Mira que es que a mi hija se iba a caer, iba caminando y se iba a caer, y yo, Virgen del Agarradero, y la agarró primero, y no se cayó. Desde ahí yo soy devoto a la Virgen del Agarradero. Pero es que mira, en serio, no se cayó y la levantó, la agarró. Si eso te aleja de lo que Dios dijo, por más que la haya agarrado, no la sigas, dice la palabra. No la sigas. Entonces, milagros, señales. Ah, venga, pero no es cerrado. Vamos a cerrar con un pasaje que es clave para toda esta enseñanza. Es que se me perdió acá. Está en Mateo 7, 21, 23. Sí, porque ese es el pasaje que íbamos a ver, ¿no? Mateo 7, 21, 23. Bien dijo Pablo, el Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? Mateo 7, 21 al 23. En adelante dice, que con esto es que quiero cerrar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé que nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Moisés dijo, si el profeta o soñador dice esto o aquello y se cumple, y te envía a seguir a otro Dios que no sea yo, no le sigas. Yeshua dice que en los postreros días, cuando lleguemos a su presencia, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre yo hice, en tu nombre aquello. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces fíjate que el mismo Yeshua refuerza este concepto de que el hecho de hacer algo, incluso en nombre de Dios, si aquel que lo hace, si aquel que lo enseña, no te instruye a seguir la voluntad de Dios, pues no tiene a Dios como su Señor. Simplemente usa su nombre a su antojo, como aquel personaje que cuando... ¿Cómo fue el cuento? Cuando... A ver, ¿quién fue? Yo me ubico. Creo que fue Pedro. ¿O fue Pablo? Bueno, que iban entrando a una ciudad y hubo un hombre que se les fue detrás, luego de que hicieron un milagro ellos. Fue Pedro, ¿cierto?
Y fue un hombre que fue detrás de ellos después de hacer un milagro y les dijo, ay, dame eso que tienes, te lo compro. ¿Cuánto vale? Y se voltea el apóstol y le dice, tu dinero perezca contigo si crees que el bien de Dios se compra con dinero. Si crees que el don de Dios, que lo que Dios hace lo puedes pagar y como pagar un curso de milagros avanzados, ¿cierto? Y ya entonces puedes hacer milagros porque estás titulado en milagros y prodigios, que el dinero perezca contigo si crees que así se adquieren las cosas de parte de Dios. Entonces hoy en día muchos hacen cursos, leen libros de cómo hacer, de cómo no sé qué, de cómo se dice más, tratando de alcanzar algo que proviene de Dios y que Dios da libremente y como quiere, pero que la vida del hombre no se debe basar en alcanzar esas cosas, esos milagros, esas señales. Toda la vida puedes, mira, como Abraham, puedes pasar toda la vida viendo parte de la promesa y no toda cumplida. Abraham le dijo, serás padre de multitud de naciones. Y solo tuvo a, a Isaac, tuvo a Ismael y tuvo a 2 o 3 hijos más con Cetura, su criada. Ah, no, mentira, su criada no, con la que se casa después. Creo que es Cetura, ¿cierto? Que tiene a Madián y tiene a otros ahí. Pero esa no era la multitud de naciones como las estrellas del cielo que Dios le prometió a Abraham. Y así vivió Abraham y creyó a Dios. Y tuvo fe en él. Y su amor fue incondicional para con Dios. Tú puedes ver 1 o 2 cosas en tu vida y ya con eso no volver a ver nunca nada más, ¿cierto? En cuanto a cosas sorprendentes, ¿no? A veces decimos, uy, no, es que mira que cuando yo llegué al cristianismo, cuando llegué a la fe, mejor dicho, eso es que Dios hizo unos milagros, pero tremendos, y ya hace rato que no veo uno, yo como que ya no sé qué hacer, ya como que no creo muy bien, porque es que la fe, por eso lleva ese nombre, ¿no? Porque no se basa en, en lo que puedas ver, la fe confía, la fe espera. Bien dice la escritura, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque si no, no sería fe. La fe no es fe si todo lo recibes, si todo lo tienes. La fe no es fe si cuando abres la boca, Dios está ahí para responderte inmediatamente a tus aflicciones, a tus problemas. No sería fe. La fe no es fe si no la demuestras. La fe no es fe si no la vives. La fe no es fe si no se vuelve nuestra razón de vivir, nuestra razón de ser. La fe hoy en día se ha tornado en algo tan vano, ¿sí? La fe hoy se ha tornado en que el mundo quiere recibir y recibir y recibir y recibir, pero nada de dar a Dios lo que merece. Todos pretendemos buscar a Dios para que nos dé, para que nos haga, para que cumpla, para que esto, para que aquello. Pero Dios espera de nosotros es temor, obediencia, amor hacia sus palabras y que le sirvamos, que le sigamos todos los días de nuestra vida. Entonces, familia, espero que todo esto pues nos ayude a abrir los ojos, el entendimiento, a mirar atentamente a nuestro alrededor, a las cosas que oímos, que vemos, que escuchamos, que seguimos, ¿no? No todo el que dice, Señor, Señor, dice acá Yeshua, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De labios para afuera todos somos muy creyentes, pero en la evidencia de nuestro fruto es que se ve si esa fe es genuina. Amén. Que el Todopoderoso les bendiga, familia, les guarde, que su misericordia abunde sobre sus casas, sobre sus familias, y que su palabra sea llenándonos todos los días, guiándonos, dirigiéndonos, para no extraviarnos, para no perdernos. Familia, muchas bendiciones. Gracias por conectarse y por compartir con nosotros de cada estudio, cada Shabbat.
y cada video que compartimos, porque lo hacemos con mucho gusto y con mucho amor para que la palabra del Señor llegue a todos ustedes. Mil bendiciones a todos y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos.